Bienvenidos a su programa de Familia en Familia y como cada viernes a su segmento dedicado al cuidado del adulto mayor. Muchas gracias por acompañarnos en este su programa. Mi nombre es Miguel Ángel Torres y vengo de un centro especializado para el cuidado del adulto mayor que se llama Residencia Plenitud, en el cual hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo en el cuidado de la salud, primeramente de las personas, para posteriormente evolucionar para el cuidado de las personas adultos mayores. Y es de aquí en donde hemos venido caminando de la mano con todo un equipo multidisciplinario, desarrollando las herramientas que venimos y les presentamos aquí, ¿sí?, para el cuidado del adulto mayor. Y esto ha sido pues una labor en equipo que nos ha permitido ir acumulando esta información, las cuales Dios nos abre las posibilidades para que a través de esta señal de Montemaría Radio y Televisión podamos compartir con cada uno de ustedes que sabemos que en este momento pueden estar pasando por una situación como esta, en donde un adulto mayor necesita apoyo, necesita ayuda, ¿sí? Tanto porque tienen que ver el área físico, médico, que realmente les sea muy complicado lo que es la movilización, o bien por problemas en la memoria, ¿sí? Oye, Miguel Ángel, y que es muy complicado cada una de estas formas y llevar a cabo ahorita que estoy empezando a cuidar a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, al tío, a una persona adulta mayor que empieza a presentar síntomas de problemas de memoria. Es complicado. Déjenme decirles que todo se hace más sencillo si nos podemos preparar. La clave está en la preparación, en la disposición que podamos tener para enfrentar este reto y que los resultados puedan tener unos buenos resultados, que se pueda tener un avance, buscando fundamentalmente que las personas puedan tener una calidad de vida digna, plena y con amor, para que sean unas personas felices el tiempo que Dios determine que continúen aquí con nosotros. Y ese tiempo nosotros podemos influir en la vida de las personas a través del legado que nos han ido dejando. La mayoría de las personas, adultos mayores, no todos, desafortunadamente no todos, pero la mayoría de las personas, cuando necesitamos en el proceso de nuestro crecimiento, desarrollo, estábamos jóvenes, éramos niños, estuvieron ahí para cuidarnos, para apoyarnos. Y quien más que nosotros, que podamos hacer un esfuerzo también por esas personas que en sus años mozos, en ese momento que ellos podían entregarnos este apoyo, lo hicieron incondicionalmente la mayoría, ¿sí? Entonces es el momento de que nosotros podamos prepararnos. Oye, Miguel Ángel, pero yo no estoy en este momento con un familiar así, pero me interesa el tema. Qué bueno. Y esto también es especialmente para ti, porque en ocasiones van a tener la oportunidad, viéndolo de esta forma, de poder dar una palabra adecuada, ¿sí? Que su consejo y su recomendación sea un consejo y recomendación asertiva y sustentada con un conocimiento previo de una situación, de cómo se presentan situaciones, porque a veces
estamos en medio de una circunstancia en donde menos lo esperamos, ya nos están haciendo partícipes de tomas de decisiones, ¿sí? Y es muy diferente tomar una decisión con información preparada, con una información ya sustentada, a no tener información. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? No todas las personas, les voy a decir, una persona que se está comportando de una forma anormal, tomando en cuenta que anormal va en función de que está siendo diferente a lo que normalmente viene siendo. La persona puede normalmente ser enojona, puede que sí, puede ser normalmente solicitarnos muchas cosas, puede ser demandante, y así ha sido toda su vida. Eso es normal. Entonces, si de repente ven un cambio en donde una persona que no ha sido así empieza a hacerlo, es una señal de alarma. Ya hemos visto en anteriores programas señales de alarma ante posibles eventualidades, señales de alarma que nos pueden ayudar a tomar las decisiones para saber si nuestro familiar puede tener un problema, ¿sí? Y si tenemos esta información, podemos tomar mejores decisiones. Y el ejemplo que les iba a decir es que una persona que ya está, estamos hablando de adultos mayores. No es normal que una persona a los 90 años, ya estoy hablando de una edad avanzada, no es normal que una persona a los 90 años cambie repentinamente su actitud, cambie repentinamente su forma de ser, ¿sí? Los procesos de problemas de memoria es un proceso paulatino, ¿sí? No es un proceso que el día de hoy me está sucediendo algo y mañana ya cambio y soy otra persona y ya me dicen que ya tengo demencia senil, por ejemplo, que se manejaba este concepto hace mucho tiempo. No, ¿sí? Es un proceso, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen una información, ya previamente va a ser más sencillo que tomen mejores decisiones, ¿sí? Quiero decirles que en esta ocasión vamos a ver un pequeño video en donde vamos a observar cómo se está presentando los problemas, se empiezan a presentar algunos problemas de memoria y que en ocasiones por nuestra rapidez en la vida que estamos desenvolviéndonos, podemos observarlo en ese momento, pero como estamos metidos en cosas, después ya las dejamos pasar y podemos no hacer nada o hacer mucho, ¿sí? Le voy a pedir aquí a la cabina si nos puede ayudar con este cortometraje que se llama El Olvido.
¿Cómo estás? Me tenías preocupado. Me he perdido. Vámonos, ¿qué pasa? ¿Qué te ha contado Fernando? ¿Fernando? Sí, Fernando. Hablé esta mañana con él y di por hecho que te llamaría. De verdad, no sé en qué piensa. Me parece genial que le hayan hecho socio de honor, pero desde que vive en Barcelona parece que de pronto no... su familia no existe. ¿Puedes pedir más pan? Y tú, por lo que veo, parece que tampoco te importa. Eusebio, ¿nos traes más pan, por favor? ¡Ey! Espera. Tienen los cubiertos al revés. Estás cortando con el tenedor. Los cubiertos. Eso es. Ahí. No me di ni cuenta. No importa. Mira cómo te has puesto. Cuando le llevo flores a Gavina, me gusta sacarle brillo a la lápida. No veas cómo se pone con el viento, el barro. ¿Por qué le llamas Gavina? Porque se llama Gavina. Eusebio, ¿nos traes unos descafeinados de máquina con sacarina, por favor? Tengo una cosa para ti. ¡Felicidades! 68 ya. Sí. ¿Qué será? ¿Ah? A ver. Relatos de un salmantino. ¿Te gusta? Sí, claro, muchas gracias. No sabes quién es el salmantino, ¿verdad? No. Fue un pionero del cuento español de la época de Cortázar en Sudamérica. De joven te gustaba mucho. A veces cuando era chico me leía sus historias para que pudiera dormir. Es la primera edición. Te leo algo. De mi niñez. El campo brillaba con esa luz que solo la tierra castellana tiene. Ajeno a la escena que tenía lugar dentro del coche, yo miraba por la ventanilla contando los postes de luz que usaban. Pero no voy a leerte más porque se me hace fría el café. Si te ha gustado, prometo leerte más otro día. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Por nada. Ponte el abrigo, voy a pedir la cuenta que se nos hace tarde. ¿Me guardas un minuto? Voy a llamar por teléfono. Hola Juana, soy Diego. Sí, ya hemos terminado. No quiere que lo acompañe, así que... Se hace tarde. Ya sabe lo cabezonda que es. Gavina me espera para Cuando llegue cenar. a casa, ¿le puede decir que me llame? Seguramente habrá hecho huevos con Sí. patatas. Yo, no obstante, me voy a pasar el sábado a verlo, ¿eh? Venga. ¡Papá! A mi querida esposa Gavina y mis dos hijos, Diego y Fernando. La inspiración no sería posible sin felicidad y la felicidad no sería posible sin vosotros. Antonio Belmonte, el salmantino.
¿Qué les pareció este video? Sí, es un trabajo especialmente dedicado a todas aquellas personas que tenemos la gracia y la bendición de poder contar con seres amados adultos mayores, los cuales, como veíamos aquí en el video, al final venía unas estadísticas en los cuales maneja la sociedad española, ¿sí? Que tiene que ver con, por ejemplo, estaba manejando datos de que habían cerca de 300,000 casos menores de 65 años, ¿sí? Y arriba de 65 años estaban manejando números de 3 millones de personas con demencia. La demencia tipo Alzheimer es la más presentada frecuentemente, pero no es la única. Hay diferentes tipos de demencias y estos datos están manejándose que para 2030 se van a duplicar y 2050 se van a triplicar. Es algo que nos puede estar impactando, ¿sí? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para comentar algunos aspectos básicos del video y ver algunas partes importantes también que tienen que ver con el cuidado del adulto mayor, pero también con nosotros que estamos al cuidado de un adulto mayor. Sí. Monte María, Monte María, Monte María. Dios es amor y te ama. Recuerda, tu granito de arena es muy importante para la evangelización. Puedes depositarlo en Chase Bank a nombre de Raimundo Reina Esteban. Número de cuenta 386-02-88-88-2. Monte María Media Non-Profit agradece tu apoyo y recuerda que Dios bendice al que da con generosidad. Dios te habla las 24 horas del día. Escúchale en el sitio de internet www.montemaria.org y vive la experiencia del amor de Dios. Monte María Media te invita a visitar Librería Casita Sagrados Corazones, ubicada en el 367 de la Tercera Avenida en Chula Vista, California, donde podrás encontrar imágenes, música, artículos religiosos y mucho más. Más información al teléfono área 619-420-1538. Te esperamos. Dios es amor y te ama. Ábrele tu corazón. Regresando aquí a su programa de Familia en Familia, ¿qué les pareció el video que acabamos de ver? Sí, tiene algunos puntos importantes y relevantes, si se dan cuenta. Es donde un padre está cumpliendo 68 años y su hijo lo invita a cenar, ¿sí? Para celebrar y empiezan a platicar, pero empezando el cortometraje pudieron observar que el papá empezaba a dar vueltas por diferentes partes y cuando llegó, su hijo, que ya estaba esperándolo afuera del restaurante, estaba preocupado, le dijo el papá:
sí la respuesta del hijo que le preguntaba qué pasó, qué había pasado, y le dijo, sí, es que me perdí, pero ya estoy aquí. Ese es un primer dato, un primer síntoma que es relevante, y si nosotros nos enfrentamos a algo así, tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto, porque uno de las cuestiones básicas es de que empiezan a tener problemas de la memoria y se pueden perder, y al extraviarse puede pasar unos eventos desafortunados. Entonces ese es uno de los principios principales que nos presenta este cortometraje. Posteriormente, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a platicar, empezaron a comer, a cenar, eran dos, al parecer, esa persona, el papá tenía 2 hijos, uno que estaba que estaba conviviendo con él en la cena, y otro que estaba en Barcelona, y el hermano le había dicho que le hablara, seguramente para que felicitara al papá. Y cuando están platicando el papá, se dan cuenta, está recibiendo la información, pero él está ensimismado, está intentando cortar la carne. Y cuando responde únicamente, le dice, oye, ¿puedes pedir más pan? La otra persona se queda impactada. Oye, te estoy platicando de mi hermano, que parece ser que no le importa la familia. Y la respuesta que obtuvo es una respuesta que no tenía nada que ver con lo que le están platicando. Pues bien, ese es otro síntoma que puede pasar con los problemas demenciales, problemas de memoria, que estamos nosotros platicando, estamos hablando sobre algún tema y de repente, como si no estuviéramos hablando con la persona, nos cambia el tema de algo que no tiene nada que ver. Ese es otro punto que debemos de también estar listos para poderlo observar. Después, en la misma escena, vieron cómo el hijo le dice, papá, pero estás utilizando los cubiertos de forma inadecuada, le estás usando de forma al revés, ¿sí? Y el padre se detiene, su hijo le cambia y dice, es que no me había dado cuenta. Es otro síntoma que también ahí podemos estar percibiendo. Yo quería presentar este video y como herramienta para que veamos cómo en una situación cotidiana pueden presentarse diversas actitudes, diversos comportamientos de cuestiones que se presentan en la vida diaria, que están mandando algunas señales, son señales, ¿sí?, de alertamiento. Bueno, posteriormente de esto empiezan a platicar y aquí tenemos un libro, les voy a enseñar un libro de uno de los, es el libro, aquí que tenemos, es el libro más importante que muchos consideramos, que es donde viene la palabra del Señor, es la Biblia, ¿sí? La voy a poner de ejemplo, ¿sí? Vieron que le regaló un libro que esta persona le encantaba, se lo regala, lo abre y empiezan a platicar sobre el autor del libro y cómo cuando estaba chico le leía el papá a sus hijos. Parece ser que no tiene mucha importancia este libro, pero veamos qué pasa. Después empiezan a platicar y hace un comentario de algo que ve que le pasó en el codo al papá, en el saco. Oye, papá, ¿pero qué traes ahí? Pues el saco venía manchado, ¿sí? Y la respuesta natural que dio el padre, dijo, sí, es que me he pasado en el día limpiando la tumba de esta persona que venía
Evangelina, creo que se llama, en donde se lo comenta al hijo y el hijo se queda extrañado. Oye, papá, ¿pero por qué le llamas así? En ese momento el hijo se está refiriendo a su madre, a la esposa del padre. Y él le contesta, pero así se llama, ¿no? Se queda, en ese momento el hijo ya empieza a darse cuenta, empieza a hilar todas las situaciones que se van presentando. ¿Se acuerdan? Primero la pérdida del lugar, el extravío. Posteriormente, ¿qué es lo que sucedió después del extravío? Que empiezan a pasar y empiezan a platicar, que empieza a comentarles algunas cuestiones familiares y el papá ni se da cuenta de eso. Empieza a darse cuenta que los cubiertos se encuentran mal posicionados, que ya no los utiliza de forma adecuada. Empieza a darse cuenta de que ya el autor del libro que le está regalando como primera edición, que él le encantaba, no lo recuerda. Entonces ya juntos esta cantidad de señales empiezan a alarmarle, y es cuando el padre le dice, oye, ¿por qué me ves así? Es cuando nosotros, el hijo está captando esta información, se está dando cuenta que su padre tiene un problema, ¿sí? Y ¿qué es lo que podría suceder? Pues bueno, hay dos posibilidades, dos acciones, dos caminos. Uno, que el hijo en ese momento pueda empezar a pensar en que algo se necesita y tomar cartas en el asunto, o dejarlo pasar. ¿Qué es lo que sucedió? Pidió la cuenta, sí, vamos, ponte el abrigo, papá. Salen, y aquí es donde empieza también a ver algo que les comentaba al inicio. Por la premura de nuestra vida en este tiempo en donde ya las interacciones son muy rápidas y no todos tenemos prisa, todos tenemos cosas que hacer, le dice, papá, espérame aquí. Agarra su teléfono celular y va a hablar con la que al parecer puede ser su esposa, y le empieza a comentar que ya terminaron, y les dice algo que no se ve en el video, pero sí que puede llamar la atención. Sí, ya terminamos, y no quiso que lo acompañara, ¿sí? Entonces, esto es algo importante. ¿Por qué? Porque ahí podemos apreciar que aún no le ha tomado la importancia requerida. Al inicio su papá le estaba diciendo que se había extraviado en camino al restaurante cuando era de día. Ahorita que están saliendo de noche, lo va a dejar ir solo, caminando, y él se va a ir a hacer sus cuestiones. Entonces es algo en donde podemos percibir que hay un problema, que a veces no lo estamos viendo. Volvemos con el libro, acuérdense, aquí tenemos la Biblia, y se voltea y ve que su papá, Gavina, perdón, no era Evangelina, Gavina se llamaba, la mujer que estaba hablando el papá. Pasan una toma en donde el Señor dice, ya me tengo que ir. Posiblemente Gavina haya preparado unos huevos con patatas. Se da la vuelta y se va. Se olvida que acababa de cenar. Se olvida que acababa de tener alimentos en su cuerpo. Y eso es una situación que se puede presentar en las personas que tienen problemas de memoria. Aun cuando acaban de consumir alimentos, a los minutos se les olvida y ya están solicitando más alimentos, ¿sí? Se les olvidó y pueden llegar a recriminarnos a las personas que estamos a su cuidado, que los amamos, que no les hemos dado de comer. Y si hay alguien cercano que llegue y se acerca, les puede reclamar en ese momento, ¿sabes qué? Es que tu hijo, tu hija, él, aquella persona no me ha dado de comer, me tienen sin comer. ¿Sí? Y eso es algo que puede llegar a afectar emocionalmente a la persona que está cuidando a la persona. ¿Por qué? Porque él sabe que sí lo alimentó, pero el momento en que
la persona nos acusa, por ejemplo, o dice una aseveración que no es cierta, ya empezamos a tener en ese momento, los que estamos al cuidado de las personas, posiblemente si no estamos preparados, empezamos a tener sentimientos negativos, ¿sí? Y se dan cuenta, otra parte de este video es de que el hijo cuelga el teléfono y va hacia donde está el papá, llevaba el libro, pero se le cae. Voy a hacer un ruido aquí en la mesa. Se le cae, se agacha, ¿sí?, por el libro, agarra, abre y se da cuenta que en lo que es la primera, a ver, aquí tiene, en la portada, en donde vienen los agradecimientos, venía un agradecimiento del autor del libro, ¿sí?, en donde le estaba agradeciendo a esta persona, a esta mujer y a sus 2 hijos, ¿sí?, y el apoyo que les había dado para la elaboración del hijo. Sí, pero eso es algo importante, porque ahí se da cuenta el hijo de que la mujer era la persona, la esposa del escritor del libro. No era la esposa del Señor. Oye, Miguel Ángel, ¿qué quieres decir con esto? Eso es algo también muy importante, que cuando se tienen en estos casos problemas de la memoria fundamentalmente demenciales, en la mayoría, no todos, pero en la mayoría de los casos, tienen la capacidad de recordar cosas del pasado como si las estuvieran viviendo en ese momento. Recuerden, estamos en México, un país en donde hemos tenido infinidad de cantantes y autores de canciones muy buenos, ¿sí? Y aquí en esto de los que hemos tenido, pues bueno, hay personas que se acuerdan, por ejemplo, de las canciones de Agustín Lara, ¿sí?, unas canciones muy hermosas, y nuestros familiares pueden acordarse, por ejemplo, este tipo de canciones que no las han escuchado durante muchísimos años, pero las recuerdan como si las estuvieran viviendo en ese momento, pero pueden no acordarse de lo que cenaron o de lo que comieron o lo que desayunaron, como es el caso del Señor, sí, que se acordó que le podían estar preparando los huevos con patatas, por eso se tenía que ir rápido a su casa, ¿sí? Entonces, esto es algo que nos puede pasar en el cuidado de los adultos mayores, ¿sí?, que podamos tener esos sentimientos en donde pueden generar sentimientos de tristeza. Vamos a hilar esto con un tema que quiero platicar sobre el cuidado, con los cuidadores, con las personas que están al pendiente. Por ejemplo, ¿qué hacer ante situaciones difíciles? Posiblemente si hay algunas personas que están siguiéndonos desde los diferentes países que se están enlazando el día de hoy. Les agradecemos a las personas que desde Europa, desde los Países Bajos están siguiendo esta transmisión, muchas gracias. Las personas que desde Canadá están siguiendo esta transmisión, muchísimas gracias. Las personas que desde Estados Unidos están siguiendo esta transmisión por nuestras plataformas digitales y por nuestra señal en televisión abierta en canal digital que tenemos aquí en la región, muchas gracias. Y gracias porque con su granito de arena, ustedes y todos pueden participar para poder apoyando esta señal de radio de Montemaría Radio y Televisión, para que lleguemos a tantas personas
como lo hacemos también aquí en México. Muchas gracias a las personas que están siguiendo esta transmisión. Pues bien, ustedes que están siguiendo esta transmisión, posiblemente, si están cuidando a alguna persona, se hayan enfrentado a una situación similar, ¿sí? Y dentro de uno de los manuales de cuidadores tenemos qué hacer ante situaciones difíciles. ¿Qué situaciones, Miguel Ángel? Por ejemplo, sentimientos de tristeza, sentimientos de enfado, sentimientos de culpa y estados de nerviosismo, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, sentimientos de tristeza. Es normal que el cuidador experimente sentimientos de tristeza, ya que día a día está viviendo aquí utiliza una palabra, declive, están viviendo cómo se está disminuyendo las capacidades físicas y psíquicas de la persona cuidada, y en la mayoría de las ocasiones la persona que está siendo cuidada es una persona amada, a las cuales yo estoy cuidando, las amo porque es mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela que estuvieron siempre conmigo, el tío, alguna persona amada. Sí, estamos viendo cómo va disminuyendo su capacidad física y psíquica. Pero no por eso debe conformarse el cuidador sin hacer nada, ¿sí? También hay sentimientos de enfado. El cuidador, por ejemplo, se enfrenta diario a situaciones que pueden provocar un enojo. La demanda excesiva de atención por parte de la persona atendida puede ser una. Otro es la falta de colaboración de otros familiares o el escaso reconocimiento a su dedicación. Esto es algo también que suele suceder. En ocasiones nos dejan la carga todos a una sola persona y no hay ayuda y tampoco reconocimiento que pudiese ayudarnos para sentirnos mejor, pero físicamente es muy poco probable que eso pueda inspirarnos. Entonces necesitamos apoyar a esas personas. Estas reacciones de enojo hay que aprender a manejarlas siguiendo las siguientes recomendaciones. Nos manejan. La primera recomendación es reconocer en sí mismo el sentimiento de enojo y el derecho a tenerlo, expresarlo y compartirlo con otras personas, atribuir los comportamientos irritantes de la persona cuidada a su situación y no a una intención propia. Esto cómo nos cuesta, y puedo llegar a entender porque cuando estamos en el cuidado del adulto mayor, en ocasiones pensamos que lo están haciendo todo a propósito, pero no es así. La enfermedad es lo que está actuando, no es la persona. Y si en el enojo se ha alcanzado su punto culminante, es conveniente de que el cuidador se aleje de la situación, aunque sea momentáneamente, por ejemplo, saliendo a dar un paseo o yendo a otra habitación, y se tome un tiempo para pensar acerca de la situación y relajarse. ¿Sí? Yo sé, oye Miguel Ángel, me estás diciendo que ya cuando ya vaya a explotar, deje a mi papá, a mi mamá, ahí está, y que me salga a caminar. Todo esto es con prudencia. Obviamente, si hay una persona que está siendo cuidada con un cuadro que no permita que podamos estar alejados de ellos durante un tiempo, no podemos hacerlo. Pero si tenemos una persona que nos pueda suplir, nos pueda ayudar, pues perfecto, es el momento de poder hacerlo para poder, como las ollas de presión, ollas express, ¿se acuerdan? Tienen ahí en la parte de arriba, tienen una válvula que si la quitas, sin ningún problema la quitas, libera la presión. Pues es algo similar, discúlpenme el ejemplo, pero algo similar podría estar sucediendo, ¿sí? Y nos dicen, ¿qué se puede hacer ante esta situación, entre estos dos sentimientos de tristeza y de enojo? Nos dicen, identificar los pensamientos que está produciendo la tristeza e intentar cambiarlos si no son adecuados o aceptarlos si son adecuados.
Hay cosas que podemos intentar cambiar, pero hay cosas que, aunque queramos, no vamos a poder. Tenemos que poder escoger las batallas en las cuales entramos. Porque si vamos contra la corriente de algo que va a ser muy complicado llevarse a cabo, difícilmente vamos a tener una buena respuesta, un buen resultado, y nosotros vamos a tener conflictos no resueltos. Otro de qué se puede hacer ante estas situaciones es incluir actividades agradables en la rutina diaria, como hablar con amigos por teléfono o escuchar música. Otra situación que puedes hacer es no exigirte por encima de las propias posibilidades. Hay muchas personas que están queriendo hacer más allá de lo que su cuerpo les permite, y posiblemente van a tener 2 personas que necesiten ese cuidado. No exigirse por encima de las propias posibilidades, lo acabamos de comentar. Ver el paso del tiempo como un aliado para superar estos sentimientos. Poco a poco también podemos ir observando, podemos ir viendo cómo podemos ir trabajando esta parte. Sí, es un proceso paulatino, recuerden. Y hacer planes día a día, produciendo pequeños cambios. Eso es importante, que podamos hacer una programación, hacer una planeación, y que podamos buscar entrar en esta planeación. ¿Sí? Esas son algunas de las cuestiones que traía el día de hoy para ustedes, para que ustedes puedan entender que entre mejor estemos preparados, mejor respuesta vamos a tener ante las personas que amamos. ¿Por qué? Porque al momento de que pase la situación, nuestra recomendación, nuestra boca, nuestro actuar, nuestros hechos van a ser lo que Dios quiere que seamos en ese momento. ¿Sí? Les recuerdo, Residencia Plenitud tiene las puertas abiertas para poderles apoyar a las personas que necesitan una capacitación, las personas que necesitan una ayuda para el cuidado del adulto mayor. ¿Y dónde nos encontramos? A continuación vamos a presentar nuestra dirección. Es en la calle José María Larroque, número 990, Fraccionamiento Soler, aquí en Tijuana, Baja California, México. El código postal 22.530. Nuestro correo de contacto es contacto@residenciaplenitud.com. Repito, contacto@residenciaplenitud.com, o bien a los teléfonos que es aquí en México, el código de área es 664-630-4166 y 664-378-7352. Recuerden, aquí ya cambió a partir de este mes de agosto la marcación a números en nuestro país. Entonces, estando en México o de fuera de México, van a marcar cómo venían realizándolo, excepción de los teléfonos celulares que tienen una marcación diferente. Ahí lo van a ustedes poder observar. Esos son los teléfonos de contacto aquí en Tijuana: 664-630-4166 y 664-378-7352. Desde los Estados Unidos de América, el código de área es 619-870-1864. Repito, 619-870-1864, y desde nuestra página en internet www.residenciaplenitud.com. Repito, www.residenciaplenitud.com. ¿Sí? Con esto damos gracias por haber participado en este programa, dándonos ese seguimiento que cada semana lo dan. Muchas gracias, esperemos que les pueda servir esta información, ya que Residencia Plenitud está para servirles a ustedes. Muchísimas gracias. Recuerda que Dios es amor y te ama. Dios los bendiga. Residencia Plenitud es un espacio pensado, creado y proyectado para dar la atención al adulto mayor en el área de Tijuana y el sur de California. Los pacientes que regularmente llegan a esta residencia son pacientes con Alzheimer, con problemas de demencia senil. También recibimos pacientes posoperados, ¿verdad?, para convalecencia. Tenemos todos estos servicios aquí mismo en Residencia Plenitud.
Sí, tenemos el servicio de convalecencia posquirúrgica, ¿verdad? Este tipo de pacientes regularmente son operados de cadera, de columna, de rodilla, de hernias, de histerectomías, de cesáreas incluso, ¿verdad? Y este tipo de pacientes están recluidos aquí durante el tiempo de convalecencia, que pudiera ser una semana, un mes, etc. Estamos ubicados en Tijuana, Baja California, México, en el fraccionamiento Soler, siendo la calle José María Larroque 990, fraccionamiento Soler. Estamos escasamente a 2-3 millas de Estados Unidos. Nos pueden contactar a los números de teléfono 630-4166 o 67, ¿verdad? Se pueden comunicar con un servidor, el doctor Arturo Herrera, o con el administrador Miguel Ángel Torres. Pueden hacer una cita para darles todos los pormenores. Residencia Plenitud es para ti, tu familia. Te esperamos.